Hola, ¿qué tal, hermanos míos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando extremadamente bien. Yo soy Snake, esto es Sesian Tech y el día de hoy les mostraré cómo actualizar su PlayStation 3 a la última versión del firmware 9, 4.9, ustedes disculpen, y instalar Gen oficial para poder disfrutar de todas las ventajas que esto nos ofrece. Si les interesa el tema, que inicie la partida. Estos son los prerequisitos antes de comenzar con este tutorial. Lo primero que debes de hacer es suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos. Mentira, eso no es requisito para hacer este tutorial, sin embargo te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, primero lo que tenemos que hacer es descargar los archivos necesarios para realizar este proceso. Los links de la descarga se encontrarán en la descripción de este video y en el comentario fijado. También vamos a necesitar una memoria USB mínimo de 4 GB, que ya no he visto de esas, creo que el mínimo de capacidad es de 8, y que tenga información, y si no tiene información mejor, o sea, se va a borrar, vaya, o sea, si tienen información importante en esa memoria, pues bórrenla o respáldenla, hagan lo que necesiten hacer, pero se va a borrar, se los aseguro. Y vamos a empezar con el primer paso. Una vez que ustedes se descarguen los archivos, van a tener este y este archivo. Este lo extraen y les va a quedar esta carpeta junto con este otro ejecutable. Vamos a borrar eso y ustedes se van a quedar con esta información. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra memoria USB de manera correcta, porque muchas veces el problema de que ustedes no puedan ejecutar este proceso es que su memoria USB no está formateada de la manera correcta. En muchos lugares les van a decir que únicamente tienen que formatear su memoria en FAT32 y que con eso es suficiente. Y muchas veces es cierto. Sin embargo, si tú tienes problemas con la USB, lo importante es que sigas estos pasos. Primero tienes que abrir este sistema que se llama Rufus. Le decimos que sí. Yo me descargué la versión portable, ahí en el link les va a aparecer la versión que ustedes quieren utilizar. Aquí lo primero que debemos de hacer es seleccionar nuestra memoria USB que vamos a utilizar. En mi caso yo sé que es esta de 64 GB. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es decirle que no queremos una unidad boteable. Las unidades boteables son las que arrancan al iniciar un sistema operativo. Lo siguiente que debemos de asegurarnos es que esté seleccionado en el partition scheme o scheme. Ustedes disculpen mi mala pronunciación. eh, como MBR. Generalmente todas las memorias que son más de 4 GB las van a encontrar como GPT, que es el estilo de partición más popular en estos tiempos. Sin embargo, la PlayStation 3 reconoce MBR. Este es el secreto para que tu memoria USB pueda ser reconocida por la PlayStation 3. En la parte superior derecha de este video les estará apareciendo una tarjeta con un video que nosotros grabamos hace tiempo ya de cómo les enseñábamos a formatear de manera correcta nuestra memoria USB, pero utilizando el command prompt del sistema. Entonces, aquí pues es muchísimo más sencillo con esta aplicación. Entonces, únicamente no boteable, nos aseguramos que esté seleccionado como MBR, le ponemos que pues, el nombre de nuestra memoria, en este caso la voy a renombrar USB-PS3, no sé, update, así tal cual. Y aquí en el sistema de archivos vamos a seleccionar FAT32. En este caso dice Large FAT32 Default. Entonces ese nos funciona perfectamente. Y es lo único que tenemos que mover o asegurarnos que esté de esta manera como lo tienen en pantalla. Le damos en Start. Se va a tardar lo que tenga que hacer. Aquí nos va a decir que toda la información de nuestra memoria USB será destruida, será borrada, será eliminada completamente de la memoria USB. Nada más le damos en aceptar y va a formatearla de manera correcta. Ya la tenemos lista, entonces primer paso concluido de manera exitosa. Ok, en nuestra memoria USB vamos a extraer el contenido de esta carpetita. Esta carpetita la vamos a pegar en la raíz de nuestra memoria USB.
Vamos a esperar a que se termine de transferir. La información de esa carpeta pues ya tiene el firmware modificado para poder realizar todas las operaciones en nuestra consola. Entonces vamos a esperar a que se termine de transferir la información y estaremos listos para nuestro siguiente paso, que ya sería básicamente actualizar el firmware de nuestra consola. Aquí vamos a ir a esta parte de aquí, le damos en que no queremos esos dos archivos que nos genera el Rufus automáticamente y cerramos nuestra carpeta. Entonces ahora sí, sacamos nuestra memoria USB y la retiramos de nuestra máquina y la vamos a conectar en el puerto que esté lo más cercano posible al lector de nuestra consola. Entonces, disculpen. Listo. Entonces ahora sí nos vamos para nuestra consola rápidamente y como podemos ver aquí tenemos actualización de sistema mediante un soporte de almacenamiento. Nos dice que nos detecta el 409, el 490.1 y le damos en OK. Esto pues va a tardar lo que tenga que tardar, amigos míos. Únicamente le damos adelante, aceptar, apagar el sistema. Le vamos a dar apagar el sistema automáticamente tras actualizar. Le damos en sí y en empieza el proceso de actualización. Ahorita lo que va a hacer es validar la actualización, va a actualizar los datos al sistema para que al momento de que se reinicie la consola se comience el proceso de instalación de la nueva versión. Entonces aquí vamos a hacer una pausa en el video y ahorita nos vemos. Muy bien, hermanos míos, pues ya terminó de instalar la actualización del sistema. Entonces podemos continuar con el tutorial. Perfecto, entonces vamos a verificar que se haya instalado correctamente la información. Es ajustes del sistema, información del sistema. Como pueden ver ya estamos en la 4.9. Entonces aquí ya hemos perdido nosotros nuestro gen, ya no lo vamos a tener por ningún lado. Los que ya teníamos gen, si ustedes no tenían gen, pues, obviamente pues no perdieron nada, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a presionar triángulo, archivo, entrada de dirección y vamos a poner esta dirección: ps3 exploit .me. Nos vamos a ps3 gen y aquí ya tenemos la opción para instalarlo. Entonces vamos a irnos a la opción de gen auto installer y automáticamente le dio clic al botón, si se dieron cuenta. Entonces dale atrás. Aquí este proceso puede tardar X cantidad de tiempo. Aquí si el progreso en algunos minutos no avanza lo suficiente, o sea, si después de un par de minutos está en 25%, les recomiendo que reinicien la página. Para ello yo me voy a preparar dándole en select y le voy a dar en añadir a marcadores y ahí ya la tengo lista para iniciar en la siguiente ocasión si es que no lo hacen. Para que ustedes sobreescribir y guardar,
Vamos a ver si en este intento queda. Auto install gen. Y vamos a esperar si en esta ocasión sí lo hace. Al parecer no, entonces le damos en círculo. Nos vamos a salir completamente. Otra vez entramos al navegador de internet. Le damos en select y le damos en PC3 AutoGen Installer. Nos va a guardar nuevamente el archivo, lo sobreescribimos. Le damos atrás, AutoGen Installer, Auto Install Gen, perdón. Y vamos a intentar nuevamente. Y como pueden ver, ahora lo hizo sin ningún problema. Entonces ahí ya está instalando el gen. Entonces recuerden, select, añadir a marcadores, y cuando vuelven a entrar ya lo vamos a tener. Va a ser casi en automático. Realmente eso es algo muy bueno. Y aquí pues nada más es esperar a que termine de descargar y de instalar nuestro gen, y con eso ya tendremos el gen instalado en nuestra consola. Vamos a esperar a que termine de descargarlo y de instalarlo por esta parte de acá. No tenemos que mover nada. Como podemos ver, ahí ya está terminando de descargar el gen. Ahorita debe de iniciar automáticamente la instalación. Le damos atrás y como podemos ver, ya se inició la instalación. La instalación es bastante rápida. Vamos a esperar a que termine de instalar nuestro gen. Ahí ya está. Le damos hacia atrás y se debe de reiniciar sola la consola. En ocasiones me ha tocado ver que no se reinicia sola la consola, tenemos que reiniciarla manualmente. Aquí lo que deben de tener presente es que si la consola no se reinicia sola, ustedes deben de reiniciarla manualmente. Como podemos ver, ya tenemos nuestro boot screen de gen. Entonces ya hemos realizado los pasos de manera exitosa. Entonces únicamente tenemos que volver al menú principal para ejecutar gen. Okay. Vamos, ya tenemos nuestro gen. Le damos aquí. Obviamente la consola debe de estar conectada a internet para hacer todos estos pasos de descargar el gen desde la página oficial, etcétera. Como podemos ver, ya tenemos administración de archivos. Ya podríamos instalar archivos PKG y vamos a instalar directorio estándar y vamos a descargar. Si ustedes son la primera vez que liberan su consola, les recomiendo, bueno, no les recomiendo, si es la primera vez que liberan su consola, tienen que instalar esas que dice 15.280 licencias. Esas van a ser las licencias con las que van a ejecutar sus juegos, ¿vale? Ahí ya están en el paquete. Esto va a ser para corregir cuando generalmente siempre que nosotros instalamos una nueva versión de gen, todas las tiendas que hayamos tenido se desaparecen, ya sea la tienda de WizWiki, la tienda de no sé cuántas otras más existen. Yo siempre utilizo la tienda de Manu. Entonces pues eso, este PKG ayuda a que vuelvan a aparecer todas las tiendas, que es lo que vamos a instalar ahora. Bueno, hermanos míos, pues ya terminó de reiniciarse la consola después de que instalamos el fix de las stores de las tiendas. Es necesario reiniciar la consola para que se vuelva a redibujar el XMB y ya nos pueda mostrar las opciones de la tienda. Yo únicamente tengo instalada la tienda de Manu, como les había mencionado. Aquí la tengo, en su versión 486. Ya debo de actualizarla, supongo que ya tiene una versión actualizada. Y ahora, para todos los que tenían Webman Mode, quiero indicarles que a todos los que tenían una versión anterior de Webman Mode, tienen que dejar el USB conectado hasta que instalemos la nueva versión de Webman Mode. Si ustedes desconectan el USB con el paquete que yo les dejé ya preparado,
al momento de tratar de iniciar Gen se les va a congelar la pantalla y ya la consola no va a responder y van a tener que apagarla dejando presionado el botón durante unos cuantos segundos. Es importante que tengan conectada la USB porque la USB tiene un archivo que hace que se bloquee la versión anterior del Webman. Entonces, sin ese archivo se va a bloquear. Como nosotros sí lo tenemos en la USB, al momento de tratar de habilitar Gen nuevamente, no deberíamos de tener ningún problema. Entonces, como yo todavía tengo mi USB conectada, porque yo sí tenía Webman Mode, lo tengo que dejar conectado para actualizar la nueva versión del Webman Mode que yo tengo, que también les dejé en el paquete que tienen en la descripción del video. Entonces únicamente le voy a dar clic aquí y lo que va a hacer es instalarme el instalador, valga la redundancia, del Webman Mode. Oye Snake, pero yo no tengo Webman Mode. Si tú no tenías Webman Mode instalado, es la primera vez que estás realizando este proceso, pues realmente hasta donde se instala Gen tienes para liberar tu consola y ya podrías bien instalar Webman Mode, que te lo recomiendo mucho porque es una utilidad bastante buena. Entonces te lo recomiendo bastante que te lo instales si es la primera vez que lo tienes. Entonces para ustedes no es necesario que hagan este procedimiento si no lo quieren instalar. Como les dije, ya nos instaló el instalador. Entonces ahora, si nosotros dejamos que pase el banner con las indicaciones, nos dice que mantengamos presionado L1 y presionemos X para que se nos instale la versión completa. Nosotros no vamos a dejar de presionar L1 hasta que nos aparezca una leyenda que dice que se está instalando Webman Mode en su versión full. Entonces ahí lo dejamos presionado, la consola se nos va a reiniciar y ya vamos a tener el Webman Mode. ¿Vale? Entonces, en este punto, amigos míos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora sí es retirar nuestra memoria USB, porque ahora sí ya no necesitamos que esté conectada. Ya no necesitamos tenerla conectada en nuestra consola porque ya hemos actualizado la versión del Webman Mode. Entonces, yo voy a retirar mi USB, aquí la tengo. Por acá y voy a presionar Enable Gen y vamos a ver que no se nos debe de congelar la pantalla. En ocasiones no nos da el mensaje de bienvenida al Gen de manera automática. Si ustedes se dieron cuenta, no me dijo bienvenido a Gen. Dije Gold Gen, ya estoy con PlayStation 4. No nos dijo bienvenido a Gen. Nos debe de dar el mensaje de bienvenida a Gen para que realmente sepamos. Ahí ya nos puso el mensaje de Welcome to Gen y ya nos puso la carpeta de administración de archivos PKG. Es la manera en la que nosotros podemos saber que sí se ejecutó de manera correcta el Gen, ¿vale? Si no nos aparece la carpetita de administrar archivos PKG, debemos de volverle a dar en el Gen para que nos lo habilite ya sin la memoria USB conectada. Esto pasa rara vez, pero sí me ha pasado en algunas ocasiones. De hecho, estuve grabando esta sección del video para forzar que me saliera este escenario en donde no me da el mensaje de bienvenida y por ende no me aparece el archivo de administración de archivos PKG, para que ustedes vieran qué es lo que tienen que hacer. Creo que lo grabé como 4 veces. Pero bueno, como pueden ver, ya tenemos Gen, ya tenemos Webman Mode instalado sin ningún problema. Podemos eliminar el instalador del Webman para que no nos cause ningún conflicto, ningún problema. Ya lo vamos a tener eliminado. Y bueno, por mi parte ha sido todo en este tutorial, en este video. Espero que les sea de mucha utilidad a todos aquellos que todavía seguían teniendo problemas con la instalación de su actualización del firmware a la 4.9. Si alguien tenía problemas con lo de que se le quedaba congelado el Gen, pues ya vieron cómo se soluciona. Es muy sencillo, únicamente deben de tener su USB preparada como lo hicimos desde el inicio del video y con eso no van a tener ningún problema.
Por mi parte ha sido todo en este video. Espero que les sea de ayuda también a todos los que se están animando por primera vez a liberar su consola. No tengan ningún miedo en hacerlo, es muy sencillo como pudieron ver, son sencillos pasos, cualquiera lo podemos hacer. Y ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bye.